Hoy conoceremos un poco más acerca de los campesinos víctimas del conflicto armado. La historia de Colombia en los últimos años ha estado marcada por el conflicto armado, y en sus inicios por la desigual repartición de la tierra y la falta de espacios para participación política. Nos remontamos hacia el año 1958, que es donde empieza todo esto, es decir, época de lucha entre liberales y conservadores. Esto dio cabida al uso de la violencia y la lucha armada, un método que en los siguientes años se reforzó con la irrupción del narcotráfico, el narcoterrorismo y la presencia de nuevos actores políticos y armados en un contexto de lucha revolucionaria contra el terrorismo que han ido transformando el conflicto en su razón de ser y métodos de subsistencia. Estos grupos armados como el M-19, el ELN, las FARC, justifican la violencia por considerarse el único método para transformar la sociedad y para hacerse escuchar, con la intención de no permitir cambios considerados como ilegítimos. Y así, la fractura creada por las desigualdades, el uso de la violencia y la lucha por el poder han marcado las dinámicas sociales y políticas que han tenido lugar en Colombia desde que se instauró la República hacia el siglo XIX hasta el día de hoy, donde se llevan procesos de paz para terminar con esta problemática, ya que generó diferentes atropellos y consecuencias contra la sociedad colombiana. Los uno de los principales factores afectados por esta problemática fueron los campesinos, quienes son grandes víctimas de este conflicto armado, ya que se generaron asesinatos, violaciones, secuestros y desplazos forzosos de sus tierras, siendo un aproximado de 430.000 las personas afectadas por esta problemática y medio millón de personas asesinadas. Los lugares más afectados por esta problemática son la costa atlántica, Antioquia, Chocó, Meta y Caquetá. Los campesinos en Colombia no cuentan con un refugio establecido que se encuentre fuera de la zona rural y que no haya sido construido por ellos mismos. Los únicos refugios con los que cuentan son carpas que organizan en el campo tratando de alejarse de la violencia o casas en barrios informales construidas por ellos. Por parte del gobierno, lo único que reciben son un tipo de ayudas, lo cual no les soluciona el estar en medio del conflicto armado. Niños, mujeres y hombres son víctimas de esta problemática. La Ley 1448/2011 es uno de los instrumentos que integran el Modelo Nacional de Justicia Transicional, del que hacen parte las leyes 975 de 2005, en la cual el Gobierno Nacional reconoce que la forma de construir un proceso de reconciliación nacional sobre bases sólidas de equidad e inclusión social es a través de la materialización de los derechos de las víctimas y que, por ende, no se debe esperar que el conflicto armado finalice para poner en marcha un programa administrativo de reparaciones de las víctimas. También estableció mecanismos y herramientas para brindar asistencia, atención y reparaciones a las víctimas del conflicto armado, mediante la implementación de un programa masivo de reparaciones que surge como complemento indispensable a la reparación de las víctimas en sede de justicia. Hace 22 años vivíamos en el corregimiento de Guamalito, eso es ahí en Norte de Santander. Se llevaron a dos amigos de mi hijo de 12 años para secuestrarlos y pues pedir el rescate a sus familias. En ese entonces se veía con miedo, la guerrilla controlaba toda la zona del Carmen y sus alrededores, y muchas veces se disputaban el territorio con los paramilitares, llegando incluso a acampar en las fincas de nuestros vecinos y la nuestra. En ese entonces mi esposo era ganadero y yo teníamos una finca. Aunque teníamos una vida cómoda, siempre estuvimos con miedo, con la zozobra de que nos pasara algo malo. Por esta razón decidimos enviar a nuestro hijo Daniel para la ciudad de Cúcuta, por miedo de que le fuera a pasar algo. Meses más tarde la guerrilla se estaba apoderando del pueblo, decidimos vender la finca a mitad de precio, 5 millones de pesos en ese entonces, buscar una mejor calidad de vida en la ciudad. La zozobra era casi insoportable. Nos sentíamos perseguidos e inseguros. Llegamos a instalarnos con familias del propio pueblo en una colonia en la ciudad de Cúcuta. Pero la persecución nunca acabó, ya que la guerrilla tenía algunas familias del pueblo, incluidas nosotros como objetivo militar, hasta que un día acabaron con la vida de mi esposo por no pagar una extorsión. En el año 2000 vivíamos en el Carmen, norte de Santander. Yo trabajaba en el Hospital del Carmen
y vivíamos en constante violencia por los enfrentamientos entre la guerrilla y los paramilitares. Se presentaron secuestros de amigos, robo de vehículos y por el miedo que nos daba el tener que estar en medio de esta violencia y constante zozobra, me obligó a tomar la difícil decisión de renunciar a mi trabajo y despedirme de mi pueblo para emigrar a la ciudad.